Si echamos la vista atrás y repasamos los 40 años de autonomía, cuesta creer que una herramienta tan democrática como la moción de censura se haya aplicado en tan solo 2 ocasiones y solo en una con éxito. Ocurrió en el año 1993. Entonces era presidente del gobierno Jerónimo Saavedra. Esto supuso el nacimiento de una nueva fuerza política, Coalición Canaria. Y nos preguntamos, ahora que ha pasado el tiempo, ¿cómo lo recuerdan los 2 principales actores políticos de aquel momento? Jerónimo Saavedra, que perdió la moción, y Manuel Hermoso, que la ganó. Para entender el presente, recuerden, hay que viajar al pasado. La tercera legislatura autonómica, nos situamos en el año 1991, vino cargada de ansias de estabilidad y produjo un acuerdo que parecía que iba a ser muy estable. Y sin embargo, Juan, produjo un acontecimiento inédito y que de hecho no se ha repetido con éxito en las islas, que fue una moción de censura para cambiar un presidente por otro. Claro, lo más interesante es que esa ruptura del pacto y dio inicio a un nuevo ciclo político. Nace Coalición Canaria y determinó la política 3 décadas después. Y desde ese momento, Coalición Canaria se sitúa en el centro del tablero y ya condiciona pues, las próximas décadas. Bienvenidos a la nueva generación de los 90. Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma. Nos adentramos en la época dorada de la inversión, el desarrollo y el posicionamiento de la marca España en todo el planeta. Carlos Sainz y Luis Moya se acababan de convertir en campeones del mundo de rallies y la bandera española ondeó en el automovilismo por primera vez. 1992 se convirtió en un año histórico, el de la alta velocidad con el primer AVE Madrid-Sevilla. Fue el año de la Expo Universal y de los Juegos Olímpicos de Barcelona. La antorcha se encendió y todas las miradas se enfocaron en el deporte, en la cultura y en Michael Jackson en Canarias. En 1993, el rey del pop aterrizó en Tenerife. Un momento único que jamás se repitió y un antes y un después para los jóvenes de la época que todavía hoy lo recuerdan. Igual que muchos otros no olvidan el histórico Pacto del Hormigón, la alianza sólida que devolvió a Jerónimo Saavedra la presidencia del gobierno autonómico, con apoyo de las agrupaciones independientes de Canarias. Tras las elecciones de mayo del 91, Manuel Hermoso se convirtió en el segundo al frente del Ejecutivo. Pero 2 años más tarde, el panorama cambió. Una moción de censura terminó con el mandato del PSOE. ¿Qué ocurrió entonces? Hombre, hace 30 años, casi el 40% de la población canaria no había nacido y por lo tanto era muy diferente. Hay una diferencia además de generación. Tanto Jerónimo como yo venimos baqueteados del franquismo. Venimos de hacer una lucha democrática antifranquista y eso marca, imprime carácter y te da, por así decirlo, no es solamente correr delante de los grises famosos, sino tú tenías que estudiar un montón para poder discutir con el franquismo y convencerlo. Y eso hoy en día no hace falta, parece. Yo empiezo en la legislatura de 1993 con especial énfasis intentando cambiar las cosas y intentando escuchar el enjambre de sismos que estaba por ahí abajo. Y en un momento determinado pienso que lo intenté hacer y hasta tal punto conseguimos que hubiese 31 diputados apoyando eso, cosa insólita, en un gobierno fundamentalmente que venía de los insularismos, pero se originó eso. Es verdad que una transformación de ese tipo solamente tiene 2 opciones, o un éxito glorioso o un batacazo monumental.
En 1991 veníamos de una legislatura, la anterior, que había estado marcada por el conflicto universitario, por las mayorías precarias, ¿no? y comienza con la firma de un acuerdo al que se le dio un nombre tan solemne como el Pacto de Hormigón, porque estaba formado por dos fuerzas políticas que sumaban 40 escaños, y aquello parecía que era, Juan, una promesa de estabilidad después de 4 años muy convulsos. 40 de 60. 40 sobre 60, 40 2 de tercios. 60 es una auténtica barbaridad, y la imagen y la información que sacaban los periódicos siempre era como una cosa que estaba consolidada y que iba a durar 4 años, el tándem Saavedra-Manuel Hermoso. Y duró 20 meses. Duró 20 meses realmente, ¿no? El pacto que se consideraba que iba a ser ya a solucionar esos problemas de inestabilidad que venía arrastrando la autonomía desde sus inicios, ¿no? En esa primera andadura parecía que había un entendimiento muy bueno entre dos figuras políticas de entonces, que eran, bueno, Jerónimo Saavedra, que había sido el ganador de las elecciones, y Manuel Hermoso, que era el líder de la AIC. Todavía, digamos, el nacionalismo tal y como lo entendemos hoy no se había aglutinado. Uno era el presidente y otro era el vicepresidente, y aquel acuerdo, que además encima se trasladaba a otras corporaciones, parecía que lo tenía todo para salir adelante, porque además tenía la circunstancia de que en Madrid estaba gobernando el Partido Socialista. Claro, lo que se esperaba, que el hecho de tener un presidente en Canarias del Partido Socialista, el mismo partido que gobernaba en el Estado, pues se esperaba quizás unos resultados que no llegaron. Y Saavedra, una figura política, digamos, dentro del PSOE moderado, no de izquierda a la izquierda, y las AIC no dejaban de ser una resurrección de la UCD en Canarias, y por tanto parece que había garantía, eran dos personas de alguna forma moderadas, y la palabra nacionalismo para las agrupaciones independientes de Canarias, para sus dirigentes en cada una de las islas, era algo que les daba alergia. Esa es no existía una realidad. Como tal. Claro, pero ahí se produce una evolución. A medida que la legislatura echa a andar, y aunque hay un buen entendimiento entre los socios, también se produce el inicio de una especie de confluencia entre fuerzas políticas que estaban representadas en el Parlamento, que estaban en la oposición, pues por ejemplo ICAN, que era la izquierda nacionalista, con las AIC, que habían sido casi ancestrales adversarios, no sé si enemigos, pero adversarios desde luego, y empiezan a entenderse. Y eso coincide además con una negociación de una ley básica para las islas, luego contaremos, podemos hablar si quieren del desenlace que tuvo, que es la ley de la negociación de los aspectos económicos del REF, es decir, los incentivos económicos que Canarias estaba negociando en aquel momento con el gobierno de Felipe González para, digamos, actualizar el fuero canario. Y ahí empiezan las discrepancias. Manuel Hermoso diría mucho más tarde que Solchaga, había hecho el ministro Solchaga, ministro de Felipe, hizo mucho por el nacionalismo, precisamente por esto es lo que estás comentando, ¿no? Por ese momento en el que el gobierno central no entiende o no acepta lo que Canarias quiere. Y no los días de las censuras, pero después, un Saavedra ya más alejado de la herida de la censura, llegó a ser crítico con su gobierno. Dijo que Solchaga no fue comprensivo. De alguna forma, quiero decir, reconocieron, digamos, que tenían que haber sido más sensibles. Yo no sé si se hubiera evitado o no, porque lo que pasó después, a lo mejor no tiene se pintó o se vendió como que fue por culpa del REF, pero había otra trastienda de intereses políticos. Y un interés obvio, ¿no?, por confluir todas esas fuerzas que veían en el nacionalismo, ¿no?, en la oposición al gobierno central, pues encontraron el camino, ¿no?, y de ahí se genera el nacionalismo, ¿no? Yo no sé si ustedes lo vieron venir o cómo lo vivieron en las redacciones, pero el llamado Pacto de Hormigón, destinado a durar, realmente tuvo una trayectoria, pues vamos a decir que bastante corta. No llegó a los 2 años de existencia. El conocimiento de que se había presentado la moción de censura, de repente, claro que me sorprendió y me molestó. Luego ya he dado por superado y la gente cree que yo con Manuel Hermoso somos personas que no nos tratamos. En absoluto, yo creo que son accidentes que ocurren en la vida política. Las formalidades tienen menos importancia de lo que uno piensa en el primer momento, ¿no? Y lo importante son las relaciones personales, que son magníficas. Al principio él pensó que lo traicionaba, y bueno, lo ha dicho, pero con el tiempo, como mantenemos una magnífica relación, yo creo que él, y lo he oído alguna vez, él decía que efectivamente Solchaga, el ministro de Hacienda de Felipe González en esos momentos, era un navarrico pues
bastante testarudo y que no daba su brazo a torcer. Es un problema de valoración. Cada uno puede valorarlo como quiera. Yo espero que la moción de censura sirva de una vez para clarificar el panorama político de Canarias y sepamos dónde está cada uno para que el ciudadano en octubre, noviembre sepa qué es lo que está pasando en Canarias. Y en el 95, pues también tenga las cosas más claras. ¿A Jerónimo Saavedra lo traicionaron o tú crees que se equivocó? Yo creo que no se equivocó y creo que lo traicionaron. ¿Por qué? No se equivocó porque la idea de crear de generar un pacto potente, un gobierno potente para afrontar los graves problemas que tenía en ese momento Canarias, ¿no?, que eran diferentes a los que hay en la actualidad, era una excelente idea, ¿no? El tener un gobierno bien respaldado para tomar decisiones y para llegar a acuerdos, sobre todo, que pudieran durar, al tomarlo entre diferentes fuerzas políticas. Por eso creo que no se equivocó. Y respecto a la traición, fue prácticamente lo primero la primera reacción que hubo, ¿no?, por parte del socialismo canario cuando se produce la moción de censura, porque ellos tenían un acuerdo y ese acuerdo se rompió. Pero bueno, esto es la política, ¿no?, la democracia. Ángeles, tú en aquel momento estabas escribiendo en el periódico, ¿cómo lo seguían? Yo en aquel momento estaba trabajando en el periódico La Provincia. Yo estaba en la redacción de Las Palmas. Y todo esto se estaba produciendo pues en la sede del Parlamento, en Santa Cruz. Y nosotros, el periódico tenía tanto personas, periodistas destinados allí, los de siempre, más un refuerzo para cubrir este acontecimiento tan importante. Entonces lo seguíamos a través de llamadas de teléfono de los periodistas que estaban allí destacados, a través de la radio y a través de los teletipos. Se vivió con mucha emoción porque era sorpresivo, era importante, provocaba importantes cambios, ¿no? Y muchos observadores ya veían que había un cambio radical en el reparto de fuerzas en la política canaria, ¿no? Nacía un nuevo elemento unido que era todo ese conglomerado que finalmente acabó siendo Coalición Canaria y que tantos años ha gobernado en las islas. Hay una enorme responsabilidad por parte de los dos partidos mayoritarios en Canarias de demostrar que es posible este pacto, que este pacto es necesario y que este pacto se debe mantener porque los 4 años próximos van a ser muy importantes para nuestra tierra. Efectivamente, el gobierno de Canarias, formado por Jerónimo Saavedra de presidente y yo de vicepresidente, había establecido la importancia y lo fundamental que era para Canarias el régimen económico fiscal. Y de una forma soterrada pero manifiesta, le habíamos pedido a Jerónimo Saavedra que intercediera en el gobierno de España, en donde estaba precisamente el ministro de Hacienda, Solchaga, que era el que se negaba a darle a Canarias la importancia del régimen económico fiscal que nosotros entendíamos que había. Como consecuencia, el voto de censura no fue a Jerónimo Saavedra. El voto de censura fue al gobierno socialista de Madrid de Felipe González. O sea, no fue un voto de censura a Jerónimo, por el contrario, yo tengo la mejor opinión de Jerónimo y me parece que ha sido un político brillante de toda nuestra democracia. Hay una semana, hablamos de marzo de 1993, en las que bueno, hay pronósticos de todo tipo y hay una especie de locura colectiva en las redacciones sobre si se va a presentar la moción de censura o no. Hay titulares contradictorios en los medios de comunicación, unos anuncian que al final hay acuerdo y no se va a romper el gobierno, otros vaticinan que sí, que ese pacto de hormigón va a caer. ¿Cómo lo viviste en la redacción del medio en el que trabajabas entonces? Recuerdo perfectamente cuando llega la confirmación de que se ha presentado la moción de censura, la excitación que se generó en la redacción, porque claro, era una notición, saltaban un montón de cosas y había un montón de trabajo que hacer. Y claro, pongámonos en el momento, ni había internet, ni había Twitter, ni había nada de nada, las informaciones eran por teléfono y por fax.
por Claro. teléfono fijo y por fax. Suena contradictorio porque de esa censura nace lo que se llama luego el nacionalismo y yo me enteré por una llamada de Madrid. Yo estaba en la redacción de Onda Cero y me llaman desde Madrid, oye, que ha habido una censura. Y yo estaba llamando porque González Vieites era diputado en ese momento de ICANN y era colaborador de Onda Cero, hacía un comentario semanal y le tocaba ese día. Yo le llamaba y el teléfono del Parlamento comunicaba. Luego él me dijo que había estado llamando a la radio y me enteré porque me llaman de Madrid para decir que había habido una moción de censura. Tal es así que Jerónimo Saavedra también se entera cuando la censura ya está presentada, ya está registrada, lo cual a él le genera, bueno, cierta decepción porque él manifestaba que hasta unas horas antes no veía esa amenaza, como que no se la esperaba. Hubo un teatro, no sé si te recuerdas que lo declaró el propio Hermoso, dice, no, yo llamé a casa de Jerónimo, no había móviles en ese momento, y la señora que estaba con él dijo que estaba dormido, entonces, no lo despierte. Claro, el registro del Parlamento, no sé si abría a las 8 de la mañana, se presentó a las 8, pero Hermoso llamó 2 minutos antes para que Saavedra no tuviera tiempo de cesarlos, porque si se entera de que se estaba cuajando una censura, tenía todavía esa opción, de hecho la intentó parar una vez presentada, de cesar a los consejeros y quedarse en minoría, ¿no? Pero sobre todo es lo que significó, ¿no? Que lo vemos a la vuelta del tiempo, lo que significó esa ruptura, ¿no? Porque se establece unas nuevas normas del juego en Canarias, ¿no? Y eso fue muy relevante, ¿no? Hay unas declaraciones de Manuel Hermoso, pues hablando de que era una situación ya que no se podía ya tolerar, ¿no? Por la falta de comprensión de Madrid a Canarias. Pero bueno, eso también es otro de los elementos y quizás una de las grandes excusas, ¿no? Cuando el movimiento nacionalista ya estaba caminando. Aquella censura tenía una cosa buena, que era que los números le daban. Y tenía una cosa mala, que le daban los números al límite, porque tenían exactamente 31 votos. Si alguno de ellos fallaba, si alguno de esos los firmantes de la moción de censura se desmarcaba a última hora, ese empeño, ¿no? y ese plan, porque era un plan para descabalgar a un presidente canario, algo que nunca antes se había producido y que después con éxito nunca se ha producido tampoco, es la única moción de censura exitosa que se ha dado en la historia de la autonomía canaria, podía caer. Y durante esos días que pasaron entre la firma de la moción de censura y el debate y la votación de la moción de censura, pasó de todo. Sí, hubo muchos movimientos en la trastienda, algunos son publicados, otros no se han publicado, que tienen que ver, por ejemplo, que 2 de los diputados al menos tenían causas pendientes con la justicia y uno incluso estaba ya con una sentencia que no se había comunicado al Parlamento, por tanto no hubieran podido, si estaba inhabilitado, Dimas Martín no hubiera podido votar. Y otro desapareció, o sea, empieza la sesión de la... Yo recuerdo estar en Tenerife para hacer la transmisión a nivel de Onda Cero para Canarias de la moción de censura y estaban nerviosísimos porque había desaparecido Honorio García Bravo y se decía que estaba en Madrid, que lo estaban buscando y ya, bueno, ya... Realmente habían desaparecido 2 diputados, ambos de Lanzarote. Honorio y Dimas Martín. No, y Cabrera, pero Dimas tenía pendiente una... Martín estaba allí porque exacto. ya había sido condenado, pero entonces él no decía había llegado, que no se le había comunicado. No había llegado la comunicación. Y entonces lo que se decía que era ese día el fax del Parlamento, la máquina de fax, no existía correo electrónico, la máquina de fax estaba estropeada y que por ese motivo no había llegado la inhabilitación, o sea, la sentencia del Supremo que confirmaba que estaba inhabilitado y que por tanto no podía votar. Eso, uno de los elementos, pero el que tú vas a contar es... Claro, porque eran 2 diputados de Lanzarote, se tenían repartido Dimas el norte y Honorio García Bravo el sur de Lanzarote políticamente, y los 2 tenían bastantes sospechas en sus respectivas gestiones, ¿no? Y Honorio desaparece, entonces no había aparecido el día que empezaba la censura, ¿sabes? Que primero ¿Por lo cual los votos no daban? No daban, estaban nerviosos, y ahora me imagino que ha prescrito, no me pueden denunciar, y lo de las fuentes y tal, recuerdo un dirigente de Independientes de Gran Canaria, de las AIC en Gran Canaria, Rafael Pedrero, que me dijo, Juan, no hemos dormido en toda la noche porque estaban buscando a Honorio en Madrid. Y efectivamente, luego se dijo que se contrataron unos servicios de unos guardaespaldas, del Miguel Durán, el famoso dirigente de la ONCE, que fueron a buscarlo, localizaron un hotel de Madrid, se dice que le dieron un par de piñazos, un par de pastillas, lo metieron en el avión y lo trajeron a Tenerife. Yo recuerdo entrevistarlo, si usted no iba a venir, dice, no, es que yo tenía una visita de mi oculista en Madrid, lo dice el tío. Porque tenía, pero eso lo decía porque tenía el ojo mal. Claro, pero porque tenía el ojo morado, vamos. Claro, y tenía que ver con eso, pero salió así, pero es que dijo que había ido a Madrid a ver al oculista, ¿no? Y realmente se había hackeado, pero cuidado, también hay que contar todo.
porque decían que desde el gobierno del Estado, el PSOE, le había prometido a través de Fiscalía paralizar las causas que tenía pendientes si no acudía a la moción de censura. Por tanto, aquí hubo suciedad política por los censurantes y los censurados. Y también la angustia por el voto, ¿no? Esas votaciones al límite que siempre se salvan y que dependen de un solo voto que puede fallar o no, también esa angustia reinó durante mucho tiempo. Hay que tener en cuenta que si esa moción de censura fallaba, era un varapalo casi irreversible para los mismos que le habían inspirado y que empezaban a decir que una formación nacionalista mayoritaria en Canarias era posible, ¿no? El objetivo de Saavedra, que quizás no supo ver la llegada de ese nuevo nacionalismo en Canarias, quizás no lo supo ver y todo lo que representó luego. El objetivo en esas horas agonísticas que ustedes han descrito era frenarla de cualquier manera. Era el debut del nacionalismo realmente, ¿no? El debut de lo que vino después. Si fallan ahí, si no son capaces todos los socios que están aliados de ponerse de acuerdo. No, si falla ahí se quedaba Saavedra en minoría y podría aguantar y luego ir a elecciones, que ese era el objetivo. Lo curioso es que yo recuerdo la tensión que estaban comentando, la vi en Martín Paredes, que era el que estaba en la sala de máquinas y el que hizo los movimientos para traer a Honorio de Madrid, como cuando ya se vota definitivamente, se suman los 31, yo lo vi con las lágrimas en los ojos y entrar corriendo al salón de plenos a abrazar a Dan Martín, ¿no? Era muy curioso eso, que un antiguo legionario en Fuerteventura, que había habido máquinas tragaperras en esos tiempos, era el artífice, el muñidor del surgimiento del nacionalismo canario. En la sala de máquinas. Y uno de los primeros portavoces, Julio Bonis, un señor chofer de Jetfoil de Segovia, ¿no? Ese nacionalismo canario iba a tomar el control del gobierno y se iba a enfrentar a su vez a la necesidad de culminar una negociación, la de la ley del REF, en la cual curiosamente se iba a encontrar con un nuevo ministro, y ese nuevo ministro se llamaba, paradójicamente, Jerónimo Saavedra. A las 24 horas de presentar la moción de censura, sigo pensando que se trata de una operación política, no de control de la gestión realizada por el gobierno de coalición que ha habido en Canarias hasta ayer, sino especialmente del lanzamiento de un proyecto político nuevo, que es un gobierno nacionalista que potencie la campaña electoral de la candidatura nacionalista en las elecciones generales. Yo no hice nada, lo hicieron compañeros, eso sí, principalmente de Lanzarote y de Fuerteventura, porque tenían datos sobre algunos de los diputados de las AIC. Uno era alcalde, no voy a estar con los nombres porque el tema ya ha superado, y uno había incluso manifestado por su origen democristiano en la transición, etcétera, que no apoyaba esa moción de censura. Y entonces el otro, que era alcalde, se encontraba fuera de su territorio, entonces sé que hubo, no por parte nuestra, de caza y captura, a ver dónde estaba, que si se había ido a control médico en Navarra, porque tenía allí algún problema pendiente, lo localizaron en Madrid, se dice que con una avioneta se lo trajeron para acá. Yo no sé, no tengo pruebas para decir eso, pero es lo que entonces se dijo y nadie desmintió. Luego también hubo, en el momento último, de llegar una resolución judicial que afectaba a otro diputado, a Dimas, y que no entró en el faz del Parlamento el día, sino que entró un día después. Esos son los datos, pero no vamos ahora aquí a montar una historia policial de una moción de censura que, repito, que está dentro de toda la lógica que en la vida democrática hay moción de censura, sin necesidad de telenovela. Es 31 votos a favor de la moción de censura, 23 en contra, 6 abstenciones. Por lo tanto, señorías, alcanzada la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, prevista en los artículos... ¿Dónde estabas tú en aquel momento? Pues estaba ahí, en el Parlamento de Canarias, y yo era casi como tú, tenía tu edad en esa época. ¿Cómo lo viviste?
Pues mira, un periodista que era un pibe todavía, había terminado la carrera 2 años antes y estaba en Onda Cero llevando informativos y nos desplazamos a Tenerife para hacerlo con todo el equipo de Onda Cero y transmitir la moción de censura. Entonces fue para mí, empezando la carrera, vivir ese momento histórico en directo, conociendo además cómo se estaba calibrando todo eso, que te ibas enterando cada vez con más datos de cómo ocurrió, de por qué se emocionaron, de por qué fue tan difícil. Fue una experiencia profesional maravillosa y te digo, estaba dando los primeros pasos como periodista. Viviste en primera persona esa irrupción del nacionalismo. En aquel momento, en el Parlamento, ¿qué es lo que se comentaba? Bueno, menos ellos, el resto comentaban que era toda una estrategia electoral para una nueva marca, que luego se llamó Coalición Canaria, aunque en ese momento no tenía esas siglas ni siquiera, y incluso los que, sobre todo los derrotados, los censurados del PSOE, decía que ese gobierno iba a durar 4 días, que era un montaje, y mira, fueron 20 y pico años de presidencia de esas siglas que nacieron justo un tiempo después, cuando hubo una convocatoria de elecciones generales a la votación de la moción de censura triunfal para el gobierno de Manuel Hermoso. El pacto nacionalista es un pacto más sencillo porque tenemos unos objetivos muy claros y muy perfectamente limitados, que es conseguir unos resultados de Madrid, cosa que el Partido Socialista, al parecer, pues no estaba a por nada. Ese fue el inicio de Coalición Canaria. El resto del Parlamento se une para conseguir ese objetivo, es decir, formar una especie de fuerza indiferente al sesgo derechas o izquierda, para intentar conseguir para Canarias un trato adecuado a nuestras características singulares, cosa que hasta entonces no se había reconocido. De no haber existido esta fuerza política, la situación en Canarias sería pues más o menos la que pueda haber en Valladolid o en cualquier otra región o comunidad en donde los problemas singulares por su ubicación especial y su problemática interna, pues no se hubiera podido destacar e intentar resolver. Era necesario una coalición canaria que pusiera de manifiesto esta singular situación. Ese gobierno nacionalista recién nacido tiene un reto, que es negociar una ley del REF canario con un gobierno que está presidido por el líder del partido que en Canarias ha sido descabalgado, hablando del PSOE. O sea, tiene que negociar con Felipe González una ley del REF después de haber censurado a Saavedra. Y ahí es un poco donde se juega, más que la credibilidad, es la utilidad de esa moción de censura. La presentaron para negociar esa ley y se presentan en Madrid con un gobierno en el que, además, Felipe González rescata a Jerónimo Saavedra y lo nombra ministro de Administraciones Públicas. Por tanto, lo convierte en el negociador con Canarias. Claro. Y ahí existía la duda de, bueno, ¿y ahora Saavedra qué va a hacer? ¿Va a pasar factura? ¿Cómo va a negociar? ¿Qué actitud va a tener? La expectativa era de Coalición Canaria, que todavía creo en ese momento no tenía ese nombre, pero llamémoslo así para entendernos. Si Coalición Canaria falla ahí, que es su primera gran apuesta, su primera gran objetivo, pues entonces hubiera sido pues un fracaso casi del proyecto, ¿no? Pero resulta que se encuentran a Jerónimo Saavedra al otro lado de la mesa y las cosas encuentran, lejos de un político, digamos, de pacotilla que va a ir a vengarse, encuentran a un político de altura. Sí, bueno, y también hay que tener en cuenta que no era un gobierno de mayoría absoluta de Felipe González, era la última etapa ya del gobierno socialista y el propio Saavedra llegó a reconocer públicamente que se había equivocado Carlos Solchaga al afrontar el REF cuando Saavedra estaba presidiendo el gobierno de Canarias. Y yo creo que incluso Saavedra, como ministro de Administraciones Públicas, fue bastante anticentralista y no estaba en la actitud del gobierno de Felipe González en ese momento vengarse de Canarias, ¿no? Claro que podría haber adoptado una actitud vengativa, ¿no? Es la palabra que usas tú, Juan, y haber machacado, de paso, machacar al resto de los canarios, ¿no? No solamente al grupo de gobierno que lo había traicionado. Y claro, y la prueba la prueba en la que se jugaba la viabilidad o la utilidad de esa nueva mayoría era la ley del REF.
Yo a los 3 meses pasé a ser ministro, y ministro de Administraciones Públicas. Las cosas cambiaron, porque desde el punto de vista del motivo de la censura, que era la parte económica del REF moderno, se negoció con un ministro de Hacienda que era muy distinto a Solchaga, que era Pedro Solbes. Él pasó de Agricultura en el año 93 al gobierno a Hacienda, sustituyendo a Solchaga. Y claro, la actitud y la relación personal conmigo era fantástica, de hacía muchos años. Y entonces eso hace que cuando sale la iniciativa de modificar o de completar el REF, las reuniones para ver las enmiendas y la negociación de su tramitación en las Cortes, se hicieron varias reuniones en mi despacho de ministro de Administraciones Públicas, y ahí en mi despacho en la sede, en el Paseo de la Castellana, se acordó lo que ha sido y sigue siendo básicamente el REF del 94. En esta legislatura, los cimientos del pacto se tambalearon y cayeron. No fue la única vez.